Destino, conquista, secreto, oráculo y deseo. Bienvenidos a Misterios para Dormir. Hoy viajaremos a la fascinante historia de la peste negra, el susurro sombrío que apagó millones de vidas y marcó la eternidad. Antes de comenzar, si tuvieras que describir este video con un emoji, ¿cuál sería? Escuchad, que las llamas saben nombres. Dadle un emoji y os devolverá la historia. Dale al botón de suscribirte y deja que las llamas te revelen lo que dicen. El paisaje de la muerte se abre con el rodar áspero de una carreta que avanza por la piedra húmeda, arrastrando cuerpos sin nombre, despojados de su aliento. La madera cruje como si llorara, mientras los bueyes, exhaustos, parecen arrastrar no solo cadáveres sino siglos de penumbra. Las campanas, antaño mensajeras de gloria y fe, repican ahora con un tañido hueco, llamando no a la misa, sino al olvido. Grises, ocres y marrones se funden en el aire espeso. Es el color de Florencia en 1348, cuando la peste negra devoraba ciudades enteras. Es Sevilla en 1649, donde cada ventana sellada ocultaba un drama. Es Londres en 1665, convertido en un sepulcro de humo y ceniza. No hay voces, no hay pregones, solo la respiración del viento y el chirrido lento de las ruedas que giran sobre la historia. En cada esquina abandonada late un murmullo invisible. Fueron niños, comerciantes, soldados, poetas, todos viajando ahora en esa carreta que, más que avanzar, arrastra consigo el pulso quebrado de la humanidad. Europa antes de la peste respira como un cuerpo joven, vasto y palpitante. Las ciudades hierven con el murmullo de los mercados. En Florencia, los paños teñidos de púrpura y azul se doblan en los telares como tesoros. En París, la universidad dicta saberes que desafían las sombras. En Marsella, los barcos descargan especias, porcelanas y sedas traídas de más allá del mar. Londres, con sus gremios y puentes de madera, late con la ambición de un mundo en expansión. En las aldeas, el sol dibuja surcos en los campos abiertos. Campesinos inclinan la espalda sobre la tierra húmeda, mientras niños corren entre las mieses. El olor del pan recién horneado llena las tabernas, donde juglares relatan historias a la luz de antorchas, y la cerveza espesa se comparte en jarros de barro. En monasterios silenciosos, monjes copian letra a letra manuscritos que preservan siglos de memoria, mientras artesanos en talleres oscuros tallan piedra y oro, bordando con paciencia emblemas de reyes y santos. Europa, hacia 1300, sostiene casi 80 millones de almas, multitudes que rezan, negocian, sueñan. El tañido de las campanas marca cada jornada, llaman al trabajo, al descanso, al temor de los astros y sus lunas rojas que se creen presagio. Los médicos hablan de humores, de vapores venenosos que flotan invisibles, y el pueblo confía tanto en la oración como en amuletos de hueso o ramas de laurel. Es un continente en movimiento, vibrante como una llama que crece. Sus colores son cálidos, ocres de la piedra, verdes de los campos, marrones de las calles de tierra, tonos iluminados por melodías de laúd y flautas que atraviesan plazas abarrotadas. En la mirada de mercaderes y campesinos se siente la certeza de que la vida avanza, de que el futuro está abierto. Un mundo que, sin saberlo, camina al borde de un abismo que pronto lo transformará para siempre. ¿Cuántas veces, al ver algo así, te preguntaste, ¿y eso por qué cambia tanto así? Este video lo cuestiona todo. Comenta lo que tú piensas. La tierra se cubre de un manto helado que no cede. Los inviernos se extienden como cuchillas, y los veranos, en lugar de fecundar, desatan lluvias interminables que ahogan los sembrados. Entre 1315 y 1317 Europa entera se inclina bajo el peso de la llamada pequeña edad de hielo. Las espigas no maduran, el trigo se pudre en el barro, las cosechas desaparecen como un juramento roto. En los caminos, campesinos de rostro hundido buscan raíces bajo la tierra empapada, otros arrancan cortezas de árboles para engañar al hambre. En aldeas anegadas, madres entierran a los hijos con manos temblorosas, mientras los cuerpos de los más débiles se alinean en fosas abiertas con prisa. El aire huele a madera húmeda, a desesperación y a cuerpos exhaustos. Las campanas, acostumbradas a ritmar el trabajo, ahora doblan con frecuencia para los entierros. Se calcula que millones perecieron en esos 3 años de penuria, aldeas enteras vaciadas, rutas comerciales debilitadas, y la carne humana reducida a un recurso escaso. Crónicas de la época relatan a hombres devorando hierbas, a familias vendiendo lo último de su ganado, a reyes incapaces de contener la furia del cielo. En Inglaterra, los precios del pan se triplicaron. En Flandes, el hambre se volvió peste silenciosa. En Escandinavia, aldeas completas fueron abandonadas, absorbidas por bosques oscuros.
El continente, que había alcanzado cerca de 80 millones de habitantes a inicios del siglo XIV, quedó marcado con cicatrices profundas. Aunque las lluvias cedieron y la población se repuso lentamente, la memoria de aquellos días oscuros permaneció en cada generación. Se aprendió que la abundancia podía quebrarse con una temporada de hielo, que la supervivencia dependía de fuerzas invisibles e implacables. Los colores de esa Europa eran fríos, azules y grises como la piedra mojada, y la cámara de la historia desciende sobre campos devastados, un paisaje de barro, figuras encorvadas, rostros vacíos. Es un presagio, un continente debilitado, apenas recuperado de la hambruna, que sin saberlo camina hacia una catástrofe aún más atroz. La peste nació en los valles silenciosos de Asia Central, donde las pulgas, diminutas y voraces, hallaban morada en ratas que se ocultaban bajo la hierba seca. Desde Uzbekistán y Kazajistán, la Yersinia pestis emprendió un viaje invisible, escondida entre caravanas que portaban seda, jade y especias a lo largo de la ruta de la seda. En los desiertos, las ruedas chirriaban y los mercaderes no sabían que junto a sus riquezas viajaba la condena. En 1346, la ciudad de Cafá en Crimea se convirtió en escenario macabro. Los mongoles, sitiando sus murallas, arrojaron cadáveres infectados con catapultas, un gesto que mezclaba desesperación y crueldad, y que abrió la puerta a un contagio sin freno. Desde allí, barcos mercantes zarparon hacia Constantinopla, Génova, Venecia y Marsella, cargados no solo de telas y perfumes, sino de ratas negras que escondían la semilla de la muerte. Así, el mismo comercio que enriquecía a Europa trazó con líneas rojas el mapa de su desgracia. El Mediterráneo se abre en la penumbra de 1347 como un espejo traicionero. Desde Cafá, bajo el cielo enlutado de Crimea, zarpan barcos genoveses cargados de seda, especias y sombras. En sus bodegas viajan ratas inquietas, y entre sus maderas resuenan toses que desgarran la calma. Las velas tensas los conducen hacia Sicilia, y en octubre arriban a Mesina. La ciudad los contempla, marineros demacrados, algunos ya cadáveres, otros vivos apenas, cubiertos de bubones oscuros que supuran como heridas abiertas en la carne del continente. Las autoridades, horrorizadas, ordenan expulsar aquellas naves, pero el veneno ya se había deslizado en los muelles. Los sacerdotes caminan con crucifijos en alto, entonan plegarias que se ahogan en la fiebre y la agonía, y caen uno tras otro junto a sus fieles. Los médicos, incapaces de explicar la marea de muerte, abandonan los barrios infestados, sus ungüentos y sangrías resultan inútiles, y su ciencia se quiebra frente al silencio implacable de la peste. Desde Mesina, la sombra se extiende con rapidez. Barcos alcanzan Marsella, donde el puerto rebosa gritos y exhalaciones finales. Luego Génova y Venecia, arterias del comercio, se tiñen de miedo. En cada ciudad, la llegada parece rutinaria. Marineros descargan mercancías, comerciantes negocian con premura, pero entre los sacos de grano y las ánforas de vino se arrastra el enemigo invisible. El Mediterráneo, antaño vía de esplendor y riqueza, se convierte en el río oscuro que lleva la condena. El aire de los puertos se impregna de un hedor enfermizo, mezcla de sal, sudor y cuerpos febriles. Las calles, antes bulliciosas, quedan enmudecidas, interrumpidas solo por campanas fúnebres y el susurro de plegarias. La cámara de la historia se acerca a los detalles. Un marinero temblando en su camastro, los ojos vidriosos, la respiración entrecortada, un niño en el muelle aferrado al cadáver de su madre, un mercader que cierra sus cuentas sabiendo que ya nadie vendrá a cobrarlas. Los colores son oscuros, verdes enfermizos y negros profundos que tiñen el horizonte. En ese mar, testigo de imperios y conquistas, se gesta ahora la mayor ruina. La peste no entró con estrépito, sino con la discreción de las velas al viento, con el silencio de un puerto que recibe lo desconocido, hasta que ya era demasiado tarde y la muerte caminaba, vestida de rutina, sobre cada piedra del Mediterráneo. ¿Crees que la higiene lo hubiera cambiado todo? ¿Y si tan solo algo hubiera sido diferente? Quiero leer lo que piensas. Como fuego en hierba seca, la peste avanzó sin detenerse. En 1347 bajó de Sicilia hacia Marsella, donde los muelles, que antes olían a especias y vino, se impregnaron de fiebre y bubones. Desde allí, Génova y Venecia, arterias del comercio, se vieron asfixiadas en cuestión de semanas. Florencia, orgullosa de su arte y de sus palacios, quedó sumida en procesiones fúnebres, mientras en 1348 París, centro del saber,
presenció cómo sus aulas se vaciaban y sus cementerios rebosaban de cuerpos. En 1349 la marea cruzó el Canal de la Mancha, Londres doblaba campanas día y noche, y en Flandes los telares quedaron mudos. Colonia, con sus catedrales en construcción, se detuvo bajo el peso de la muerte. Incluso Escandinavia, aislada por mares y bosques, recibió la visita del enemigo invisible. En 1351, la sombra alcanzó Rusia y se filtró hacia el norte de África, extendiéndose como un pacto de tinieblas sellado sobre 2 continentes. La velocidad era insoportable. En apenas 4 años, entre 30 y 50 millones de almas desaparecieron, la mitad de Europa reducida al silencio. Mapas pintados de rojo se encienden como brasas sobre el continente, mientras negros absolutos devoran cada rincón. Las campanas de pueblos y ciudades se superponen en un tañido sin fin, como si Europa entera doblara a muerto. La cámara viaja entre calles vacías, entre mercados desiertos, entre templos donde sacerdotes caen a los pies de sus altares. No hubo batalla que derribara las murallas, ni ejército que quebrara las coronas. Europa no cayó en una guerra ni en una hambruna, cayó en un silencio de cadáveres. El rostro de la enfermedad no era un rumor, sino una presencia tangible que devoraba la carne y quebraba la dignidad. La fiebre se alzaba de pronto como fuego interior, quemando los cuerpos hasta dejarlos en sudor frío. Los enfermos jadeaban, los ojos enrojecidos, el pulso acelerado como tambor de guerra. En apenas horas, la piel se cubría de manchas oscuras, hematomas que avanzaban como tinta derramada bajo la carne, negras, violáceas, marcas de un destino imposible de revertir. Era como si la vida misma fuera devorada desde dentro. Los bubones, enormes ganglios inflamados en cuello, axilas e ingles, alcanzaban el tamaño de una manzana. Se endurecían, supuraban, y con cada movimiento desgarraban a los enfermos en gritos sordos. El vómito de sangre sellaba la sentencia, el cuerpo expulsando su vitalidad en borbotones rojos. Crónicas médicas de la época describen la agonía invariable, de 3 a 5 días, sin promesa de alivio. Ningún ungüento, ninguna plegaria, ninguna sangría podía detener el avance implacable de la Yersinia pestis. En Florencia, testigos relataron casas enteras convertidas en sepulcros en cuestión de jornadas, puertas cerradas marcadas con cruces, donde nadie entraba porque todos habían muerto. En Venecia, la laguna reflejaba silencios rotos por barcas que llevaban cuerpos envueltos en telas apresuradas. París, con su bullicio de universidad y plazas, cayó en un murmullo de agonías, aulas vacías, cementerios improvisados. Londres escuchaba día y noche el arrastre de carretas cargadas de cadáveres, los rezos apagados de sacerdotes que, en susurros, sabían que serían los siguientes. La cámara se fija en un enfermo, respira con dificultad, su piel húmeda brilla bajo la penumbra de la vela, un bubón palpita en su cuello, los labios manchados de sangre. Se mueve lento, apenas un temblor, y el aire se llena con sus toses húmedas. La escena se repite, multiplicada en miles de casas, en aldeas y palacios, sin distinción de riqueza ni linaje. Los colores son verdes enfermizos y morados profundos. La cámara lenta revela cuerpos que se retuercen como si combatieran fuerzas invisibles. Los sonidos se entrelazan, jadeos que se apagan, rezos en latín murmurados con voz quebrada, campanas que marcan la rendición de una ciudad tras otra. En este rostro de la enfermedad no hay metáfora, solo brutalidad, una muerte que consume en silencio, que atraviesa calles y familias sin resistencia. Así se extendió la imagen que marcó una era. La peste no era invisible, tenía forma, tenía olor, tenía sonido. Era un espectáculo de cuerpos vencidos, de manchas negras que tatuaban la piel europea con la señal de lo inevitable. El terror social se extendió como un segundo veneno, más devastador aún que la fiebre. En las casas, el enfermo quedaba solo, padres cerraban puertas sobre los hijos febriles, esposos huían dejando atrás a sus mujeres, y madres, entre sollozos y temblores, escapaban de los brazos de los niños marcados por manchas negras. El miedo corroía la carne de los vínculos. La peste no solo mataba cuerpos, asesinaba vínculos. Las ciudades, que habían sido hervideros de vida, se transformaron en espectros de piedra. Mercados donde antes resonaban pregones se hallaban mudos, sus puestos vacíos, las frutas podridas bajo toldos caídos. Iglesias, templos de consuelo, permanecían abiertas pero desiertas,
pues hasta los sacerdotes caían en procesiones interrumpidas por la muerte. En París, se cavaban fosas comunes capaces de recibir hasta 100 cadáveres por día. El suelo se abría como una boca insaciable, y al caer la tarde, los rezos se confundían con los graznidos de cuervos que rodeaban los cementerios. Las cámaras aéreas de la historia revelan ciudades vacías, calles sin pasos, plazas sin risas, solo el viento empujando hojas y papeles. Desde lo alto, fosas colectivas rebosan de cuerpos enredados, manos aún crispadas, ropas manchadas de barro y sangre. Un silencio glacial cubre las murallas, interrumpido apenas por campanas que ya no llaman a misa, sino que anuncian el abandono. Los colores de aquel mundo eran grises desaturados y azules fríos, la paleta de un continente quebrado. En Londres, Florencia, Colonia, la misma imagen se repetía: ventanas selladas, barrios enteros clausurados, y al caer la noche, apenas sombras que se deslizaban hacia los caminos, buscando huir a un campo que tampoco ofrecía salvación. El terror social convirtió a Europa en ciudades fantasma, espacios donde la humanidad misma parecía haberse evaporado, dejando piedra, viento y muerte como únicos habitantes. Respuestas religiosas surgieron en medio del estruendo de campanas fúnebres, como si el continente buscara en la fe una salida a la oscuridad. Los flagelantes aparecieron en hileras interminables, hombres descalzos, túnicas manchadas, espaldas abiertas por látigos de hierro y cuero. Marchaban pueblo tras pueblo, cantando salmos distorsionados por el dolor, convencidos de que cada gota de sangre ofrecida en las plazas apaciguaría la ira divina. El suelo quedaba marcado con huellas rojas, mezcla de sudor y carne desgarrada. En ciudades como Magdeburgo y Nuremberg, multitudes lo seguían, aplaudiendo la penitencia convertida en espectáculo. La Iglesia Católica, poderosa hasta entonces, se enfrentó a su prueba más amarga. Miles de sacerdotes murieron al lado de los enfermos, sosteniendo crucifijos sobre cuerpos febriles, entregando extremaunciones entre jadeos y bubones. Pero otros, temiendo el contagio, huyeron en secreto, dejando parroquias sin guía espiritual. Ese abandono sembró un resentimiento profundo. Los fieles veían a sus pastores caer con honor o desaparecer cobardemente. El prestigio de la institución, que parecía indestructible, comenzó a resquebrajarse bajo el peso del miedo. La histeria se transformó en violencia cuando la peste no cedió. El rumor se extendió como pólvora. Los judíos, decían, habían envenenado pozos para destruir a los cristianos. En Estrasburgo, en 1349, más de 2000 fueron arrastrados a la hoguera. El humo de los cuerpos se mezcló con el de las casas incendiadas, y los gritos de mujeres y niños se confundieron con los clamores de turbas enfurecidas. Pogromos semejantes se repitieron en Basilea, Colonia y otras ciudades del Rin, donde comunidades enteras desaparecieron bajo la furia de quienes buscaban culpables visibles a un enemigo invisible. Los recursos gráficos son brutales: procesiones en blanco y negro, los látigos cayendo al unísono, gotas de sangre brillando sobre el adoquín, luego, cortes bruscos a escenas de pogromos, humo negro elevándose, antorchas ondeando en manos de multitudes desencajadas. El sonido es un coro de cánticos gregorianos, distorsionados, quebrados por alaridos y el crepitar de hogueras. La frase clave resuena con peso ineludible: cuando la ciencia no daba respuestas, el odio las inventaba. Europa no solo padeció la peste en sus cuerpos, sino en sus convicciones y en sus comunidades. La enfermedad quebró la certeza religiosa, y en el vacío, entre rezos desesperados y sangre inocente, la fe se tornó histeria, y la histeria se volvió violencia. El colapso institucional se hizo evidente en cada rincón de Europa. La Iglesia, que había sido faro indiscutible, perdió la confianza de multitudes. Sus sacerdotes morían sin poder detener la plaga o huían, dejando altares vacíos. Los gobiernos, debilitados, vieron ejércitos reducidos por la enfermedad y cosechas sin recoger, incapaces de sostener su poder. Los campos quedaron desiertos, arados oxidados bajo la lluvia, mientras los graneros se vaciaban. La economía se quebró, la falta de mano de obra hundió la producción agrícola, y los pocos sobrevivientes se volvieron indispensables. Su trabajo, escaso, adquirió valor, y los señores temieron la sublevación de campesinos que exigían mejores salarios. En Inglaterra, el Statute of Labourers de 1351 intentó frenar esa ola imponiendo límites,
decretados con plumas sobre pergamino. La peste reordenó las bases de la sociedad. Los vivos heredaron un mundo vacío pero lleno de oportunidades. Europa quedó marcada por una herida invisible, tanto como por los cadáveres amontonados en sus plazas. La peste no solo quebró cuerpos, deformó la mirada de una civilización entera. El fatalismo se extendió como un velo sobre las almas. Cada día podía ser el último, y la vida, un suspiro que se extinguía en 3 noches de fiebre. En iglesias y cementerios, el arte se impregnó de sombras. Surgieron las danzas de la muerte, esqueletos huesudos arrastrando a nobles y campesinos por igual, recordando que ninguna corona ni arado ofrecía salvación. En Lübeck, pinceles trazaron murales donde los muertos guiaban a los vivos con sonrisa de cal, y en Basilea, frescos mostraban a obispos y mercaderes tomados de la mano de espectros que los conducían a la tumba. Las campanas repicaban sin cesar, y en medio de aquel luto, el arte abrazaba lo macabro como única verdad. Calaveras talladas en piedra vigilaban las calles, manuscritos iluminados se adornaban con figuras espectrales, y las máscaras de los festivales adoptaron la forma de la muerte misma. La peste sembró una estética oscura que se convirtió en costumbre. Los vivos convivían con los muertos en lienzos, en vitrales y en las paredes húmedas de los claustros. La psicología colectiva se transformó. El tiempo ya no era promesa, sino condena. La fe se mezclaba con terror y la devoción con desesperanza. Hombres y mujeres, al contemplar aquellos murales, aceptaban que la muerte era danza inevitable, partitura compartida por todos. Era la lección grabada en piedra, madera y pintura, la igualdad final ante la tumba. Así, Europa aprendió a convivir con la muerte en cada rincón, con cada mirada al arte, con cada sonido de campana que aún resonaba en las calles vacías. Cuando la peste se llevó a la mitad de Europa, lo que quedó no fue silencio, sino un continente obligado a reinventarse. Los campos, antes rebosantes de cosechas y jornaleros, se extendían ahora como llanuras desiertas, con arados oxidados hundidos en la tierra húmeda y molinos inmóviles junto a ríos quietos. La escasez de manos transformó el corazón económico. Campesinos que habían sobrevivido, endurecidos por la tragedia, comenzaron a exigir salarios más altos y mejores condiciones. Muchos lo lograron, pues el poder de los señores estaba quebrado, sus ejércitos diezmados, sus rentas menguantes. Tierras abandonadas pasaron a quienes tuvieron el valor de cultivarlas, alterando la rígida jerarquía feudal. En Inglaterra, los reyes y sus consejeros reaccionaron con temor. El Statute of Laboures de 1351 buscó congelar salarios y obligar a los trabajadores a aceptar las antiguas condiciones, un intento de frenar la nueva realidad que solo avivó resentimientos. La tensión social se acumulaba como pólvora bajo el sol. 30 años después, la chispa encendió la revuelta de los campesinos de 1381, cuando miles de hombres y mujeres marcharon hacia Londres, proclamando que la peste había revelado una verdad: sin campesinos, no había reino. La economía entera se reconfiguró. La movilidad social, antes impensable, se abrió paso en el vacío. Si un labrador podía ocupar las tierras de un señor ausente, si un aprendiz podía heredar el taller de un maestro muerto, entonces el orden establecido se desmoronaba. Los gremios vieron cómo sus filas se adelgazaban y admitieron nuevos miembros. Las aldeas abandonadas fueron reclamadas, y pueblos fantasmas dieron paso a nuevas comunidades. El oro perdió valor frente a la urgencia de manos que sembraran y levantaran muros. Europa, marcada por la herida de millones de muertos, descubrió que la muerte no solo arrebataba, también redistribuía. La peste había arrasado con la vieja estabilidad, y en su estela surgió un mundo más incierto pero más móvil. La nobleza luchaba por mantener sus privilegios, mientras los sobrevivientes negociaban con una voz antes imposible de escuchar. Los campos vacíos, teñidos de hierbas salvajes, se convirtieron en el escenario de una lenta resurrección económica. El vacío que dejó la muerte se convirtió en espacio para los vivos. La peste no solo mató campesinos, mató imperios feudales enteros. Los castillos, antes rebosantes de banquetes y cortejos, quedaron mudos. Muchas familias de la nobleza desaparecieron sin herederos, dejando tras de sí tierras disputadas por coronas hambrientas de poder o por campesinos enriquecidos que se atrevían a ocupar lo que antaño les fue prohibido. La rígida estructura feudal,
que durante siglos había mantenido a Europa encadenada a jerarquías inflexibles, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la ausencia. En Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años ardía, pero los ejércitos se vaciaban. Soldados enfermos morían antes de empuñar sus espadas, y caballeros caían no en el campo de batalla, sino en sus propias camas, devorados por bubones. Las coronas se veían forzadas a improvisar, a reclutar hombres de condición humilde, a prometer privilegios que antes hubieran sido impensables. Así, el poder real empezó a centralizarse, no por designio, sino por pura necesidad. Los pequeños reinos y señoríos, sin recursos para resistir, colapsaban rápidamente. Sus murallas quedaban desiertas, sus escudos cubiertos de polvo, sus archivos de linaje reducidos a cenizas. En cambio, los grandes estados sobrevivientes se endurecían, absorbiendo territorios y poblaciones, cimentando el camino hacia monarquías más fuertes y absolutas. En Italia, las ciudades-estado fueron escenarios de mutaciones aún más radicales. Florencia, golpeada sin piedad en la década de 1350, vio cómo la muerte diezmaba a familias poderosas, abriendo espacios a nuevas dinastías. De esas grietas surgieron los Médici, quienes, entre bancos y alianzas, tejieron un orden económico distinto, destinado a modelar el Renacimiento. Europa descubría que la peste no solo arrebataba vidas, redistribuía fortunas, derribaba linajes, empujaba a los humildes hacia un protagonismo inesperado. La política, en ruinas, se reconstruía entre testamentos manchados de tinta y coronas olvidadas sobre mesas vacías, preludio de un continente obligado a reinventarse en medio del desastre. El arte se tiñó de muerte, pero también abrió la puerta a un nuevo amanecer. Tras la devastación, las calles de Europa no solo quedaron marcadas por fosas comunes y altares vacíos, sino también por la necesidad de plasmar lo indecible. Los muros de iglesias y cementerios comenzaron a llenarse de imágenes donde esqueletos danzaban, guiando tanto a reyes como a mendigos hacia la misma tumba. Era la danza macabra, un recordatorio brutal de la igualdad final, pintado con trazos oscuros y figuras espectrales que se entrelazaban con lo cotidiano. El dolor se volvió motivo artístico. Los frescos abandonaron la idealización de los cuerpos para mostrar rostros demacrados, pieles macilentas, miradas extraviadas en medio del sufrimiento. En Pisa, el camposanto se erigió como un testamento monumental. Sus muros, cubiertos de frescos, narraban la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte, nacida de aquella herida colectiva. En Palermo, a mediados del siglo XV, el triunfo de la muerte mostraba un esqueleto a caballo, atravesando con su guadaña a nobles, clérigos y campesinos, una visión tan cruda como implacable. Sin embargo, de esa penumbra brotó una semilla inesperada. El arte, obsesionado con la muerte, aprendió a mirar también la vida con nuevos ojos. El realismo, nacido de la necesidad de retratar la descomposición, abrió paso a la observación del cuerpo humano en toda su verdad. Los pinceles que habían pintado calaveras y bubones pronto se atrevieron a capturar músculos, huesos, proporciones exactas. Esa búsqueda de lo tangible, de lo humano, preparó el terreno para el Renacimiento. Europa, marcada por campanas fúnebres y laúdes melancólicos, descubría en el arte no solo un espejo de su miseria, sino un puente hacia una nueva visión del hombre y del mundo. Entre la ceniza de los cementerios monumentales, entre danzas de esqueletos y frescos ennegrecidos, comenzó a gestarse la aurora de una era distinta. La peste quebró la medicina medieval, pero también sembró el germen de la ciencia moderna. Médicos y cirujanos se enfrentaron a un enemigo que no comprendían. Los cuerpos ardían en fiebre, la piel se ennegrecía, los bubones crecían como frutos malditos, y ninguna plegaria ni ungüento conseguía detener la agonía. En ciudades enteras, los facultativos recurrían a fórmulas desesperadas, rezos al compás de letanías, pociones de vinagre y azufre, fumigaciones con hierbas aromáticas, sangrías que debilitaban más a los enfermos. Sus máscaras de pico de ave, rellenas de enebro, menta o alcanfor, se convirtieron en símbolo de una ciencia asfixiada entre superstición y temor. El aire mismo era considerado culpable. Creían en los miasmas, vapores envenenados que se alzaban de la tierra o del mar, invisibles pero mortales. Otros alzaban la vista a los cielos, las alineaciones de Saturno,
Júpiter y Marte eran señal de castigo divino. En los manuscritos de Montpellier, París o Bolonia, se copiaban tratados que intentaban explicar el desastre desde los astros hasta los humores corporales, mezclando astrología con alquimia. Sin embargo, la mortandad desmentía cada teoría, dejando al descubierto la fragilidad del saber heredado de Galeno y Avicena. Y sin embargo, en medio de aquel fracaso, germinó algo distinto. La necesidad de comprender lo inexplicable impulsó a algunos a mirar los cuerpos de otra manera. En Bolonia, se realizaron disecciones con fines médicos, abriendo la carne para buscar en sus entrañas las huellas de la peste. Montpellier y Padua siguieron el mismo camino, promoviendo estudios más sistemáticos y poniendo en duda la infalibilidad de los antiguos textos. El contacto con la muerte cotidiana volvió urgente el estudio del cuerpo vivo y muerto, y la medicina, aunque impotente ante la peste, comenzó a desprenderse de su ropaje puramente escolástico. El fracaso de médicos y curas minó la confianza en los saberes medievales. La población veía que los sacerdotes morían rezando y los médicos huían cubiertos con sus túnicas enceradas. Pero ese vacío abrió una grieta por donde se filtró el pensamiento crítico. La peste se convirtió en catalizador de un cambio intelectual, los primeros pasos hacia un método de observación, hacia una ciencia que buscara pruebas más allá de dogmas. Las imágenes de la época nos muestran manuscritos iluminados con figuras humanas diseccionadas, órganos dibujados en rojo intenso sobre pergaminos blancos. El horror se volvió motivo de estudio. La putrefacción de la carne se observaba, se describía, se copiaba en tratados. En los claustros universitarios, entre el olor a tinta y pergamino, nacía lentamente la idea de que comprender la vida exigía mirar sin miedo a la muerte. Así, entre máscaras de cuervo, cielos consultados y pergaminos manchados de sangre y tinta, Europa vio tambalearse la medicina medieval y, al mismo tiempo, encenderse la chispa que, en siglos posteriores, daría forma a la ciencia moderna. La fe sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Cuando la peste arrasó aldeas y ciudades, la mente europea se tiñó de sombras. La vida se volvió un instante suspendido, un parpadeo antes del abismo. El fatalismo impregnó los rezos y las canciones. Todo podía desvanecerse en 3 días de fiebre y bubones. Esa certeza oscura empujó a multitudes hacia devociones extremas, procesiones nocturnas iluminadas por cirios que temblaban como las almas que lo sostenían. Aldeanos se arrodillaban ante imágenes de San Sebastián, atravesado por flechas como los cuerpos atravesados por la peste, o invocaban a San Roque, protector de los enfermos, en capillas levantadas sobre ruinas. La Iglesia, corazón espiritual de Europa, sufrió un golpe irreparable. Miles de sacerdotes murieron socorriendo a sus feligreses, mientras otros huyeron en busca de refugio. El prestigio del clero se quebró. Si la Iglesia no podía salvar a los cuerpos ni a las almas, ¿qué poder le quedaba? Esa grieta alimentó dudas que siglos más tarde encenderían la Reforma protestante. Mientras tanto, en aldeas devastadas, los supervivientes erigían ermitas votivas con manos aún temblorosas, jurando fidelidad a santos locales más cercanos y tangibles que la lejana jerarquía papal. En las ciudades, se multiplicaron las cofradías penitenciales, hombres encapuchados que recorrían las calles golpeando sus espaldas hasta sangrar, creyendo que el dolor físico aplacaría la ira divina. El sonido de sus cánticos se mezclaba con los silencios interminables de pueblos fantasma, un eco de fervor y desesperanza. Así, entre rezos quebrados y cultos nacidos del miedo, Europa transformó su religiosidad. La muerte masiva no destruyó la fe, pero la remodeló, la convirtió en súplica urgente, en promesa de redención inmediata, en refugio precario en un mundo que se había vuelto irreconocible. De la muerte negra brotó, paradójicamente, un nuevo amanecer. Europa, desgarrada, tardó más de un siglo en recomponer su aliento. Aldeas enteras habían desaparecido, y los campos permanecieron vacíos hasta que nuevas generaciones los reclamaron. El feudalismo, otrora columna de hierro, se resquebrajó, los campesinos exigieron mejores condiciones, y del vacío surgió una economía que anunciaba los albores del capitalismo. En el arte, la obsesión con la muerte impregnó frescos y esculturas, calaveras, danzas macabras, ángeles y demonios. Pero esa mirada al abismo fue también semilla de creación. En Florencia, en Siena, en Roma, brotaron pinceles que darían vida al Renacimiento. En la psicología colectiva, un lema surgió como estandarte:
el carpe diem, la certeza de que la vida era frágil, de que había que abrazarla sin demora. Así, la peste dejó cicatrices profundas, pero en sus ruinas ardió la chispa de un mundo nuevo. Cuando el humo de las piras funerarias se disipó, Europa despertó a un nuevo amanecer. No era un despertar dulce, sino un estremecimiento tras haber rozado el abismo. Sobre campos que habían quedado vacíos, donde los arados oxidaban bajo la lluvia y los muros de las aldeas parecían ruinas de un tiempo perdido, comenzaron a brotar flores silvestres, como si la tierra misma quisiera cubrir con un velo de color la herida abierta. La vida, tímida, volvió a reclamar su lugar en medio del vacío. Las ciudades, antes clausuradas bajo llaves de miedo, levantaron lentamente sus portones. Los mercados, que habían sido silenciosos como criptas, resonaron otra vez con el pregón de los mercaderes. Allí donde las campanas solo doblaban por la muerte, comenzaron a sonar para anunciar misas de resurrección. En las plazas, la gente se miraba con recelo al principio, como si el simple contacto pudiera despertar la sombra de la peste. Pero el hambre de vida superó al temor, y el bullicio regresó, primero frágil, después incontenible. El golpe demográfico había dejado un continente desbalanceado. Familias enteras desaparecieron, señoríos sin herederos pasaron a manos de coronas o de campesinos enriquecidos. Esa grieta en el orden feudal abrió la puerta a la movilidad social, y con ella, a un cambio de mentalidad. Florencia, ciudad que había llorado incontables muertos, se convirtió en símbolo de renacimiento. En sus talleres se levantaron pinceles que no pintaban ya la penumbra de la muerte, sino la promesa de la belleza. Brunelleschi alzó cúpulas imposibles, Botticelli transformó los lienzos en jardines eternos, y en cada trazo se escondía un grito silencioso: sobrevivimos. La peste no destruyó Europa, la obligó a reinventarse. El comercio resurgió con rutas nuevas, extendiéndose hacia Oriente y más allá del mar. Los gremios se fortalecieron, las universidades encontraron un terreno fértil para el pensamiento crítico, y el humanismo nació de esa necesidad de colocar al hombre, frágil y mortal, en el centro del mundo. El trauma se convirtió en semilla. La obsesión por la caducidad de la vida alimentó un arte más realista, una ciencia más atrevida, una filosofía más libre. Los cementerios permanecían como cicatrices visibles, pero en torno a ellos crecían nuevas capillas votivas, nuevos jardines, nuevos altares donde los vivos ofrecían gratitud por haber sobrevivido. Era una Europa marcada, pero no quebrada. Una Europa que, tras contemplar la devastación, eligió danzar con la vida. Así, del humo y las cenizas brotó un continente transformado, donde la memoria de la peste convivía con el esplendor del Renacimiento. El dolor no se borró, pero fue moldeado en piedra, en lienzo, en pensamiento. Y en esa tensión entre muerte y creación nació el amanecer de la Europa moderna. La peste no destruyó Europa, la obligó a reinventarse. Cuando todo parecía terminar, las palabras se convirtieron en la única forma de resistencia. Giovanni Boccaccio reunió a jóvenes refugiados en Florencia, y entre relatos de miedo y pérdidas, tejió historias de ingenio, amor y supervivencia que sobrevivieron a la peste. Cada línea del Decamerón era un intento de capturar la vida entre los cadáveres, de dar sentido al horror que impregnaba calles y casas. En París, Jean de Venette describió mercados vacíos, fosas colectivas y campanas doblando sin cesar, dejando constancia de una ciudad paralizada por la muerte. Los cronistas no solo registraban números, sino rostros, gestos, lamentos, intentando que la memoria de los vivos y de los muertos perdurara más allá del silencio. Manuscritos ilustrados con miniaturas detallaban escenas de funerales, calles desiertas y familias abatidas, mientras la cámara imaginaria recorría letras doradas sobre pergaminos, y se escuchaba la raspadura de la pluma, como un eco de resistencia. La escritura se convirtió en refugio y escudo, en testimonio irrompible, asegurando que la peste no borrara del todo la memoria de Europa. Cuando la peste negra arrasó Europa, las calles quedaron desiertas, los mercados silenciosos, y las campanas doblaban sin cesar sobre fosas colectivas. Siglos después, la gripe española de 1918, 1920 repitió el patrón: ciudades vacías, hospitales saturados, un miedo invisible que atravesaba fronteras y generaciones. Se murmuraba sobre culpables, se cerraban fronteras,
y la población, agotada, miraba al cielo en busca de respuestas que no llegaban. En 2020, la pandemia de COVID-19 evocó imágenes familiares y terribles: cuarentenas globales, calles desiertas, mascarillas cubriendo rostros, ecos modernos de un temor que parecía medieval. La cámara recorre los siglos superponiendo máscaras de pico de ave con mascarillas quirúrgicas, mientras el sonido mezcla campanas antiguas con noticieros contemporáneos, creando un puente entre horror y memoria. En cada crisis, la humanidad reaccionó con miedo colectivo, con la búsqueda urgente de culpables, y con la necesidad de ciencia para comprender lo que antes solo se atribuía a la ira de Dios o a aires envenenados. El patrón se repite: devastación, aislamiento, muerte, y luego un renacer, con avances médicos, cambios sociales y un aprendizaje que se graba en la memoria cultural. De Florencia a Nueva York, de París a Wuhan, el miedo y la resiliencia muestran que, aunque los siglos pasen, la fragilidad y la capacidad de resistencia del ser humano permanecen, entrelazando historia, tragedia y ciencia en un mismo hilo que atraviesa pandemias y generaciones. La peste negra nos enseñó que la muerte es el único soberano absoluto. En días, reyes y papas, campesinos y mercaderes, sucumbieron por igual, y las jerarquías construidas durante siglos se desvanecieron bajo un manto de bubones y silencio. Florencia, París, Londres, ciudades llenas de vida y comercio, se convirtieron en cementerios al aire libre. Las calles vacías resonaban con el eco de campanas que ya no llamaban a misa, sino a la desaparición. La cámara lenta recorre coronas caídas, pergaminos sin terminar, juguetes olvidados en patios silenciosos. Un reloj de péndulo marca el paso inexorable del tiempo, recordando que la historia no protege frente a la fragilidad humana. Cada detalle, cada objeto abandonado, testimonia la vulnerabilidad de una civilización que creía indestructible. La peste no distinguió poder ni riqueza. En su sombra, todos fueron iguales, reducidos a lo esencial, carne y hueso ante la sombra inevitable. Una Europa marcada por la peste respiraba aún el humo de suspiras cuando comenzaron a gestarse los cimientos de un renacer. Las calles desiertas y los mercados silenciosos dejaron paso a ciudades que lentamente retomaban la vida, y con ella, la necesidad de comprender al hombre más allá del castigo divino. La visión espiritual se tornó más terrenal. La fugacidad de la existencia llevó a mirar la experiencia humana como epicentro de significado. Surgió el humanismo, y con él, un arte que ya no solo veneraba lo celestial, sino que celebraba el cuerpo, el gesto, la emoción. Los frescos macabros de la Edad Media cedieron espacio a figuras proporcionales, a anatomías estudiadas, a rostros que contaban historias de vida y curiosidad. La ciencia, otrora sumisa a supersticiones, comenzó a cuestionar, a medir, a observar. Leonardo da Vinci, nacido en 1452, respiró un mundo donde la memoria de la peste aún estaba viva en relatos, en espacios vacíos, en manuscritos que hablaban de muerte y sobrevivencia. Sus cuadernos, repletos de bocetos y estudios anatómicos, reflejan la transición de la sombra a la luz, de la desesperanza a la curiosidad que impulsa la creación. La cámara recorre en espiral la evolución del arte durante un siglo, mostrando cómo los rostros humanos reemplazaron a calaveras, cómo la proporción y la perspectiva reemplazaron al horror y al desorden. Los sonidos acompañan la transformación. Los cánticos fúnebres se diluyen en coros polifónicos. Las campanas que antes doblaban por la muerte ahora celebran la vida y el conocimiento. Cada pincelada, cada manuscrito, cada arquitectura refleja un legado espiritual y cultural que nació de la devastación. Europa aprendió a mirar al hombre como protagonista de su destino, y no solo como súbdito de la fatalidad. De la sombra de la peste nació la luz del Renacimiento, un mundo donde la tragedia alimentó la curiosidad, el arte y la ciencia, y donde la memoria de lo perdido se convirtió en impulso para crear. Hoy, siglos después, todavía miramos hacia atrás y sentimos un escalofrío al escuchar su nombre. La peste negra se deslizó por Europa como sombra silenciosa, atravesando calles, mercados y palacios, sin distinguir coronas de campesinos, sin respetar templos ni campanarios. Florencia, París, Londres, Venecia, ciudades vibrantes reducidas a cementerios al aire libre, donde las campanas doblaban sin cesar y el aire olía a humo, a carne y a desesperanza. Las familias se disolvieron, los mercados cerraron, y los gobiernos temblaron ante la impotencia. Reyes murieron sin herederos, iglesias vacías marcaron la pérdida de fe, y la jerarquía social quedó pulverizada en días. La cámara recorre coronas caídas, pergaminos sin terminar, juguetes abandonados,
mientras el péndulo de un reloj marca el tiempo inexorable que no hace distinciones. En el Mediterráneo, barcos transportaron la muerte desde Cafá a Sicilia, y luego la peste corrió por Marsella, Génova, Venecia y más allá, en una expansión que convirtió a Europa en un vasto cementerio. Los médicos, impotentes, recurrieron a mascarillas de pico de ave, a pociones y a rezos, mientras la superstición se mezclaba con la ciencia incipiente. Monjes copiaban libros, artesanos tallaban, y aún en medio de la devastación, la humanidad buscaba comprender, resistir y narrar. Boccaccio y Jean de Venette dejaron crónicas que nos permiten sentir el terror y la desesperanza, y a la vez la vida que se aferra a la memoria. La peste enseñó que la muerte es el único soberano absoluto. Ni riqueza, ni poder, ni fe pudieron sostenerse frente a ella. Pero también sembró semillas de cambio. La fragilidad humana se convirtió en motor de curiosidad, de arte, de ciencia y finalmente del renacimiento. La cámara asciende sobre cementerios medievales cubiertos de musgo y estatuas de santos en ruinas, mientras nubes negras se abren lentamente a la luz dorada. El viento susurra entre piedras antiguas, y en el silencio que queda se percibe la continuidad de la vida y la memoria. La peste negra no fue solo una enfermedad, fue un espejo de lo que somos, de lo que tememos y de lo que nunca debemos olvidar. Pero quiero preguntarte a ti, si cerraras los ojos al terminar el video, ¿qué imagen te quedaría? Escríbela en los comentarios.